Muy buenas, me llamo Dorta, voy a ser la persona que os va a dar esta formación o este pequeño webinar en Data Driving y como os comento va a ser el primer capítulo de un total de 3 que vamos a hacer. Entonces, en este primer webinar lo que vamos a tratar es la parte de investigación en el usuario o más que nada vamos a hacer un poco de hincapié en cómo recoger unos datos de valor que nos van a ayudar a dibujar a nuestras personas, buyer personas, a esos arquetipos, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos. Me podéis ir escribiendo si queréis por YouTube, por los comentarios, aunque lo más seguro es que si os parece bien es que al final de la retransmisión dediquemos unos cuantos minutos a preguntas que puedan ir surgiendo. Entonces, empezamos con la presentación en sí. Bueno, me llamo Dorta, como os he comentado, llevo casi 10 años trabajando en el tema de visual y sobre todo los últimos años en la parte de experiencia de usuario y he trabajado pues, en gran parte de las cuentas que tenemos aquí en Lines. De un tiempo para aquí estamos haciendo fuerza el equipo de experiencia de usuario y de analítica para hacer una estrategia Data Driving, que ahora os explico un poquito en qué consiste. ¿Qué es esto del Data Driving? El Data Driving al final no es más que utilizarnos los datos, todos los datos de valor que tenemos que nos aportan las diferentes herramientas para tomar decisiones. Y cuando decimos tomar decisiones, pueden ser de diferente índole, ¿no? Pueden ser tanto a nivel de visual como a nivel de interacción o de experiencia de usuario, pero también a nivel de negocio o estratégico. Entonces, en este primer webinar, como os comento, lo que vamos a hacer es hincapié en las personas, que las personas, si conocéis, es una técnica muy utilizada en la experiencia de usuario porque consiste en dibujar o en imaginar o representar de alguna manera diferentes arquetipos, diferentes usuarios tipo que consumen nuestro producto, nuestra web, para que de esa manera les tengamos, digamos, siempre en cuenta o siempre estemos diseñando o aportando una solución para ellos. Esto es lo que se llama user-centric. Si tenéis un poquito más si queréis más información al respecto, no tenéis más que meteros aquí en este grupo, en este enlace de Norman and Nielsen y vais a encontrar un montón de información relacionada a esta técnica. Pero bueno, dando un pequeño paso atrás, lo que os comento, ¿no? ¿Cómo se va a dividir estos 3 webinars que vamos a hacer sobre Data Driving? En el de hoy, lo que os digo, vamos a hacer hincapié en las personas. Más adelante vamos a tocar o vamos a intentar descubrir cuál es el comportamiento de los usuarios en nuestra web, ¿no? Y si aquí estamos utilizando la técnica de personas, aquí utilizaremos la que viene siendo los Journey Maps y también las historias de usuario, pero eso más adelante lo comentamos. Y por último, gracias a toda esta información que tenemos, lo que podremos hacer es idear una serie de hipótesis para conseguir mejorar nuestro negocio, ¿no? Una hipótesis que es, si yo veo por X motivo, gracias a toda la información recogida, que el enfoque que le estaba dando a mi producto o mi servicio era erróneo, lo que va a hacer es una pequeña hipótesis, una pequeña idea que voy a intentar testar lo antes posible y comparar, por ejemplo, muchas veces lo que se hace en este tipo de casos es un test A/B sobre una pequeña hipótesis para ver cuál de las soluciones funciona mejor y de esa manera pues cerreo, ¿no? Que es más que subir la conversión, el radio de conversión. Esto es lo que os he comentado, lo que vamos a tocar hoy, que es la parte de personas. Y si conocéis un poquito más esta técnica, hay muchas representaciones o muchas fórmulas de hacer las personas. Lo habitual suele ser este tipo de gráficos, ¿no? Yo os he puesto uno igual excesivamente bonito que he encontrado por Dribbble, pero vamos, no tenéis más que poner en Google, descargaros diferentes plantillas de personas y veréis que hay infinidad. También es importante tener en cuenta que nosotros, vía Google Analytics, vamos a poder captar o vamos a poder medir tan solo varias de estas métricas, por ejemplo, localización, edad, idioma, un montón de cosas sí, pero hay otras, por ejemplo, utilización de medios también, pero va a haber otras, como por ejemplo pueden ser frustraciones, objetivos, que esas igual no las podemos conseguir. Entonces, las personas el método tradicional dice que la mejor fórmula de conseguirlas es gracias a las dinámicas de grupo. Es decir, por ejemplo, juntarte con los stakeholders de tu producto o servicio y preguntar, ¿no? Oye, ¿cuáles crees que son tus usuarios? ¿Cuáles crees son esos arquetipos? También puede ser la observación, encuestas, entrevistas.
y de ahí obtendremos toda la información que seguramente no recojamos de aquí. Pero nosotros lo primero es utilizamos Google Analytics para identificar esos usuarios y luego de esa manera podemos hacer con muchísima mejor calidad las entrevistas o los focus groups o las diferentes dinámicas porque ya tenemos más o menos una premisa de a qué tipo de usuario nos orientamos. Si por X motivo queréis profundizar un poco sobre la técnica de personas, también que sepáis que podréis acceder a este link, no tenéis que poner más que HubSpot y MyPersona, y es una herramienta online que gracias a una serie de preguntas al final te termina generando la propia persona de tu producto o de tu servicio. Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a empezar a medir? Bueno, nos vamos a servir de la herramienta de Google Analytics y nos vamos a fijar sobre todo en el informe de audiencia, ¿vale? Me voy a ir aquí. ¿Y cómo vamos a audiencia? Me imagino que tenéis conocimientos ya de la herramienta de Google Analytics y bueno, audiencia es realmente parte de las que están aquí, ¿vale? En esta columna de audiencia. Hay otras que no utilizaremos hoy, como por ejemplo pueden ser las de... voy a ir a visión general. Si son recurrentes o nuevos, tiempo de duración de la sesión, todas estas en realidad nos definen cómo es el comportamiento del usuario. O sea, sí que esto lo volveremos a tocar más adelante. Pero hay otras, como el país, idioma, ciudad, sistema operativo, todas estas, sí. Y estas son las que vamos a ver hoy. Vale, es muy importante tener en cuenta que cada persona es muy dependiente de su contexto. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es el análisis cualitativo de la información. Y el análisis cualitativo de la información se basa muchas veces, es un análisis basado en la experiencia y poco objetivo, un poco subjetivo. Sí que es verdad que hay que como pensar, intentar anticiparse y extraer una conclusión que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Mientras que lo cuantitativo es la recogida del dato pura y dura, el cómo interpretarlo y sobre todo cómo darle forma a ese dato para obtener de nosotros un retorno o una conclusión válida es más difícil. Entonces yo lo que voy a hacer hoy es, en base a las métricas que he definido o que creemos que son de valor, os voy a poner diferentes ejemplos para que entendáis, por ejemplo, por qué la edad sí que es relevante y cuál puede ser el análisis cualitativo de saber la edad de nuestro usuario. ¿Vale? Entonces empezamos con la primera de ellas, que consiste, por ejemplo, en esto, en edad. Muchas veces diréis, joder, qué datos tan básicos, ¿no? Esto me parece un poco hasta superficial, no creo que le dé mucha fuerza. Bueno, la técnica de personas muchas veces es preguntar si realmente cada solución que estamos tomando es válida para ese usuario. Os voy a poner un ejemplo. Si estamos diseñando para una persona senior de 65 años, seguramente no tenga incluso la habilidad física para navegar en una web igual que lo hace una persona de 25. Y me refiero, por ejemplo, a zonas pulsables, a elementos ocultos, a swipers horizontales. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, a cada rango de edad para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Una persona joven seguramente tienda otra gama de colores mucho más vibrante, eléctrica, que una persona igual un poquito más senior, ¿no? A ver, esto que estoy diciendo, cogedlo con pinzas. Ya os digo que es difícil hacer este análisis cualitativo, ¿no? Pero sí que hay veces que nos tenemos que preguntar si la solución de diseño que estamos teniendo es válida. Os voy a poner un ejemplo. Milanuncios. Milanuncios y Wallapop. A priori, tanto Milanuncios como Wallapop ofrecen un mismo servicio, que es la venta de producto de segunda mano. Lo que pasa es que, mientras que el público de Milanuncios seguramente sea un público más adulto, el de Wallapop es un usuario seguramente más joven. No sé si la palabra es joven, no tanto tiene que ser tanto de edad física, sino también mental, ¿no? Pero las formas de comunicar, las formas de cómo se aporta la solución son muy diferentes. Vamos a analizar ligeramente Milanuncios. Milanuncios, como se ve, es una página, es un directorio, es una web realmente funcional. Un listado, evidentemente, está muy cuidado, está bien el diseño, tanto el diseño como la usabilidad, el diseño visual como la usabilidad, pero sin lugar a duda, la gráfica, la manera de comunicar, el tono, es muy diferente al de Wallapop. Y yo creo que se ve a simple vista. Un ejemplo claro a nivel estratégico es lo que hizo en Milanuncios con Vivo, que os lo voy a poner aquí. Si no me equivoco, Vivo es propiedad también de Milanuncios, es decir, son del mismo grupo empresarial, era lo que antiguamente era segunda mano.
pero se dan cuenta que de alguna manera, para competir, por ejemplo, con Wallapop, al final tenían que hacer una plataforma que tuviera también esa estética un poquito más pensada para el público más joven, ¿no? Entonces, por eso tienen, por un lado, 1000 anuncios y por el otro lado, Vivo. Esto es un ejemplo de la edad. Otro, ¿qué puede ser? El tema de venta de vivienda. Si accedemos a Fotocasa, aquí comparo Fotocasa y Vali. Es verdad que no son exactamente el mismo producto, porque esto es de venta de vivienda y esto es de alquiler de habitaciones, ¿vale? Pero bueno, creo que a nivel de diseño sí que vamos a poder entender las diferencias, ¿no? Mirad, mientras que Fotocasa, es una pena, voy a entender si se refresca y aparece esa imagen. ¿Ves? ¿Os habéis fijado en ese instante en esas dos personas? Es decir, eso es user-centric, ¿no? Fotocasa seguramente se posicione o su usuario, su arquetipo, sea una persona joven de alrededor entre 25 y 35 años que va a comprar vivienda o que va a alquilar y por eso la estética es, no sé si llamarlo seria o también funcional, evidentemente también está muy cuidada, pero es diferente a la que podemos encontrar en Buddy. Buddy, por ejemplo, ya va a otro tipo de público, más joven, y por eso pues, tiene una estética, desde mi punto de vista, diferente, más agresiva o no agresiva, no, quizás más atrevida es la palabra, ya veis la utilización de color, creo que es diferente, ¿no? De alguna manera se ven los matices. Pues esto seguramente, o de aquí podemos extraer esa diferencia que os hablábamos de la edad, ¿no? Vale, sexo. Sexo sé que es un tema delicado de tocar y que muchas veces caemos como en el topicazo. Pero bueno, de un análisis cuantitativo, es decir, de unos datos como pueden ser el hombre o mujer, pensad que poco se puede extraer de ahí. El informe que tenemos que hacer, que perdonad que igual se me está olvidando, sería el de vamos a ver aquí. En datos demográficos tendríamos el concepto de edad. Yo estoy utilizando la demo de Google Analytics. Aquí tendríamos el concepto de edad y aquí tendremos el concepto sexo. ¿Vale? Creo que son informes igual a los que estáis tan habituados que no había ningún problema en localizarlos. Pero bueno, por si acaso. ¿Y qué podemos sacar del sexo? Bueno, os voy a poner un par de... Vamos a ver, mira, imaginaros, ¿no? Aquí muchas veces es la sociedad actual, pues para bien o para mal, o no sé cómo decirlo, sin tener que ser para bien o para mal, pero bueno, hay una mayor preocupación por parte de las mujeres en relación a la salud, en comida sana, que por los hombres. Entonces, si nuestro producto seguramente sea un delivery de comida sana a oficina o a casa, pues quizás tenga más sentido poner a una mujer que a un hombre. No lo sé, ya te digo que solo estoy especulando y estoy cayendo en el topicazo, ¿eh? Ya lo siento, no intentamos, tampoco queremos molestar o herir sensibilidades, pero bueno, voy a intentar poner también un par de ejemplos que ayuden. O lo mismo, ¿no? Si las apuestas online estamos viendo que la amplísima mayoría de los usuarios son hombres, pues quizás tenga sentido que las personas que están en acción, que se ve los banners en una campaña o lo que fuera, sean hombres frente a mujeres, ¿no? Y esto lo voy a intentar explicar con dos proyectos. Uno es We Are Knitters, que es un servicio de suscripción en el que tú pagas un fee mensual y te llega material para poder hacer, bueno, crochet, juraría que es el nombre técnico, ¿no? Entonces, bueno, aunque este hobby podría ser tanto para hombres como para mujeres, bueno, desde We Are Knitters han localizado que la mayoría, el grandísimo porcentaje de sus usuarios o usuarias son mujeres, entonces de alguna manera les interesa, como podéis ver, que toda la gráfica, quien aparezca, sean mujeres, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues tiene sentido. Igual es lo que os digo, caer mucho en el topicazo, pero tiene sentido. Y le podemos dar la vuelta a la tortilla. Boxer es una plataforma de venta de cosmético para caballero. Bueno, imaginaros os voy a poner en una situación, imaginaros que tenemos un producto de cosmética para mujeres, pero bueno, de alguna manera estamos viendo que empieza a ser habitual la consulta por parte de hombres a nuestra plataforma. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer una vertical de negocio? Testamos con muy poco producto, si puede ser, o de alguna otra manera, o al menos generando, captando si hay interés, y generamos una nueva vertical de negocio de hombre. Y todo porque, bueno, desde los datos nos han dicho
que de alguna manera también estaba viendo visitas por parte de hombres, ¿no? Esto es simplemente para que veáis que puede ser aplicado tanto cuando tenemos muy claro el modelo de negocio, como es este caso, pero que también nos puede incluso abrir nuevos frentes o nuevas posibilidades. ¿Qué más? El idioma. También a priori pues suena una métrica básica, ¿no? Y algo tan sencillo como, por ejemplo, podemos tomar decisiones de si merece la pena o no traducir nuestra web. Pero bueno, fuera de ahí también podemos tomar como pequeñas decisiones que también son relevantes para nuestro negocio, ¿no? Voy a poneros un ejemplo del Tate, pero bueno, como sabéis, nosotros también trabajamos para el Museo Guggenheim y bueno, imaginaros que por X motivo estamos viendo que hay mucho tráfico o que hay mucha gente que habla en catalán. Entonces, bueno, pues ¿por qué motivo no es, igual es buena idea que el museo empiece a ofrecer incluso visitas guiadas en catalán, ¿no? Pero bueno, solamente para que veáis que muchas veces va más allá de lo que tenemos en web, sino que puede ser relevante a nosotros a nivel de negocio. El ejemplo que os quería poner es este, el del Tate. El Tate Modern, ¿vale? Su web, evidentemente, solamente está en inglés, pero vamos a hasta aquí. Y está evidentemente todo en inglés, pero bueno, de alguna manera, como han visto que hay tráfico desde otros idiomas, han pensado una solución intermedia. Claro, para una web como el Tate es prácticamente imposible mantener al día todo el sistema traduciéndolo a tanto alemán como español, francés o italiano, pues porque al final el contenido es excesivamente dinámico, hay actividad casi diaria y sería imposible, ¿no? Pero bueno, ellos han visto que ahora sí, viene mucho en donde condensan mucha información que viene siendo estática, es decir, que se queda durante todo el año y bueno, de esa manera no tienen toda su web traducida, pero sí aquello que puede llegar a ser relevante para una persona pues que por X motivo no domina el inglés. Entonces, bueno, son pequeñas decisiones. Imaginaros también que trabajáis para una universidad y que no os podéis permitir traducir toda vuestra web. Bueno, pero al menos quizás sea interesante que haya ciertos apartados o cierto material, incluso cierto contenido en PDF o similar, que sí esté traducido. Lo mismo con la ubicación. Esto es muy parecido al idioma y muchas veces rivalizan. Entonces nosotros vamos a hablar de dos partes. Lo que se llama etnografía o sesgo cultural, que vienen siendo los matices culturales que hay en cada uno de los países. Muchas veces en la India y en Reino Unido hablan inglés, efectivamente, pero de alguna manera sí que hay una diferencia cultural entre ellos. Y por este motivo, cuando hacemos un proyecto, y sobre todo cuando se trata de un proyecto internacional, creo que es importante tener muy en cuenta esta parte de sesgo cultural o etnografía. Y bueno, os voy a poner un par de ejemplos que son anecdóticos, pero bueno, solamente es para que queráis casi, pues eso, la anécdota, ¿no? Esta es Mr. Jeff, no sé si conocéis, es una startup que está en Valencia y bueno, se ha expandido en cosa de 2 años a medio mundo, la verdad es que están en no sé en cuántos países, pero una barbaridad. Entonces, bueno, han tenido que hacer un amplio ejercicio de investigación sobre usuario en diferentes contextos. Y bueno, mira, es una tontería, lo hablaba con una compañera con la que dirige toda la parte de diseño de allí, comentaban que este gesto necesita de la mano, bueno, pues que en países, por ejemplo, en Egipto, juraría que es ofensivo. Entonces, claro, algo tan básico como esto te podría hacer que el éxito o tu negocio, por ejemplo, en Egipto, no funcionase bien, ¿no? Entonces, me parece, o por lo que he podido ver un poco en su web, han cambiado el icono y aquí ahora aparece una lavadora. Entonces, sí es neutro y no hay problema. Esto también lo podemos podemos extrapolar a otras decisiones igual más radicales, ¿no? O, por ejemplo, hace poco estábamos en una charla de CRO con el equipo de Zara y nos comentaban que habían testado que ocurría lo siguiente, ¿no? Ellos abren mercado, están en China, donde es difícil competir, y habían testado la idea de que, claro, igual uno de los motivos por el que no había realmente engagement o porque igual no estaban convirtiendo todo lo que podían era el tema de las modelos. Porque, claro, al final quienes están apareciendo aquí son occidentales y no son personas asiáticas. Entonces, lo que podía estar pasando era que la persona que iba a comprar no se sentía representada. Entonces, bueno, simplemente, por ejemplo, esto es un matiz. O algo tan básico como, por ejemplo, que en China se utilizan dos plataformas que son WeChat y Weibo. Weibo es como nuestro Facebook y WeChat nuestro WhatsApp. Entonces, si haces un servicio de atención al cliente, tienes que tener en cuenta al menos estos canales. ¿Qué más? Dispositivos.
Esto evidentemente es sencillo, es fácil, creo que todos somos capaces de entender lo importante que es tener en cuenta el dispositivo desde el que diseñamos o el que aplicamos nuestro producto, pero bueno, hay otras decisiones que quizás sean más relevantes, ¿no? Os voy a poner el ejemplo de Cabify. Si accedéis a la web, desde la versión escritorio de Cabify, la experiencia de usuario es muy diferente a la que hay desde mobile. ¿Por qué? Porque ellos han detectado que, o han medido o han localizado que el consumo que se hace desde ese escritorio es completamente diferente que el que se hace desde mobile. Y por eso en mobile el sistema o el servicio es de pide un viaje, mientras que el de que se hace en el escritorio es el de conduce con nosotros. Es decir, tú este servicio o utilidad lo haces cuando estás en la calle y este ya es cuando estás en casa. Entonces, muchas veces también el conocer el tráfico desde qué dispositivo nos puede ayudar a cuartear el producto o servicio de tal manera que en escritorio la experiencia sea una y en mobile la experiencia sea otra. Navegador y sistema operativo. Esto también igual es un poco más técnico y se va un poco de lo que viene siendo diseño y experiencia de usuario, pero bueno, algo tiene que ver. Por ejemplo, todo el concepto de cross-browser. Cross-browser quiere decir que en nuestra web la experiencia de nuestra web se viva de igual forma o se viva de forma correcta en todos los navegadores, ya sea Internet Explorer en versiones antiguas, Firefox, Opera o Chrome o los diferentes navegadores que puede llegar a haber, ¿no? Bueno, al menos si estamos diseñando una web que por X motivo tiene una carga gráfica o tiene ciertos lenguajes de programación o ciertas librerías como puede ser React no, 3JS, tiene elementos en 3D y demás, tengamos en cuenta que igual en ciertos navegadores no se ve, ¿no? Y algo vais a poder vivir, lo vais a poder vivir aquí. Si accedéis a Basic, Basic es una agencia que está en San Diego, si no me equivoco, son geniales, son la caña, y tienen como su espacio de cultura de empresa, lo tienen en un subdominio que es culture-basicagency.com y si os metéis, pues claro, está muy guay, pero tiene una potencia brutal, ¿no? La web es técnicamente no se puede acceder prácticamente desde cualquier equipo, ya por gráfica, por navegador. Entonces, bueno, al menos que si hacemos un diseño con una performance muy grande, al menos que tengamos en cuenta que si tenemos un tráfico importante desde, por ejemplo, dispositivos como un Internet Explorer, puede ser que todos esos usuarios no lo estén viendo, ¿no? Intereses. Intereses es otra métrica que, bueno, no le vamos a dar especial importancia porque esto viene a cuenta de una cookie de terceros, porque al final la agrupación de los contenidos Google siempre la hace de igual forma, es decir, a todos nos van a aparecer este tipo de contenidos, igual distribuidos de manera diferente, pero bueno, sí que puede llegar a ser interesante en algunos casos a nivel de negocio, pues imagínate, ¿no? Si tú vendes telefonía, dispositivos, es una fabricante como Xiaomi o cualquier otro, ¿no? Y estás dando cuenta que, por ejemplo, hay mucho interés de tu público, está relacionado con los viajes o con la fotografía, o con el lifestyle o con lo que fuera, bueno, pues igual es interesante que en cualquier imagen a full screen o demás estés representando estos intereses, ¿no? Porque puede ser que coincidan y la persona que vaya a comprar se sienta identificada. Y bueno, alguien que hace data driving a unos niveles exagerados, desde mi punto de vista, que lo hacen genial, son Airbnb y se ve claramente, ¿no? Ahora han cambiado la gráfica, yo me acuerdo que antiguamente se veía pues como dos personas de carácter muy internacional, una recibiendo a la otra, pues se veía claramente la edad que tenía cada uno de ellos, las diferencias culturales que había entre ellos, ¿no? Y bueno, ellos han dado cuenta que, por ejemplo, aquí han funcionado por la métrica, o bueno, que han tenido muy en cuenta, al menos, por ejemplo, los intereses. ¿En qué sentido? Bueno, la persona que se aloja y viaja al extranjero no solamente se aloja, sino que al final tiene un interés muy fuerte por el tema de experiencias, de aventuras, de actividades, de restaurantes y, bueno, pues por ejemplo aquí estamos viendo cómo de manera destacada en la Home actualmente tienen el concepto de animales. Pues bueno, puede ser que hayan medido y hayan visto que gran parte del turismo está interesado en toda la parte pues, de experiencia con animales. Entonces, Airbnb juraría que es un buen ejemplo de una
gente de una empresa que tiene muy en cuenta al usuario y las motivaciones, expectativas, gustos del usuario para hacer negocio detrás de eso. Conclusiones, que veo que ya estamos justo con el tiempo. Yo os recomendaría que utilizaseis la analítica digital sobre todo en la fase inicial, es decir, antes de poneros a dibujar a vuestras personas, más que nada para que tengáis muy clara quiénes son. A partir de ahí profundizaréis, podéis preguntarles vía lo que os digo, encuestas, entrevistas, focus groups, incluso con los stakeholders, preguntarles un poquito sus motivaciones, necesidades, puntos de dolor. Pero bueno, que es barato en el concepto tiempo y esfuerzos servirse de analítica digital para tener una foto de cuáles son los arquetipos de nuestra web, ¿no? Lo segundo, si nuestro proyecto ya está publicado, imaginaros que ya está en el aire y nos damos cuenta, gracias a este análisis, gracias a dibujar a nuestras personas, pues que igual la estrategia o las decisiones de diseño que habíamos tomado no eran las correctas, porque el tono, la tipografía, el color, las imágenes, la iconografía no son correlativas a nuestros usuarios, es decir, no hacen justicia, no se ajustan a lo que ellos piensan, ¿no? Y lo tercero es que podremos incluso cambiar un poquito el método, la estrategia o el producto o servicio que tenemos, ¿no? Yo lo que recomiendo en este caso es empezar siempre con productos muy pequeños, con pruebas piloto muy pequeñas, vía test A/B, por ejemplo, aunque ya hablaremos de esto más tarde. Y si, bueno, estamos viendo, por ejemplo, que tenemos una universidad y que tenemos un número elevadísimo de gente que viene desde Francia, vamos a poner, para estudiar este tipo de másters, bueno, igual es interesante generar una landing específica para chico o chica entre 18 y 25 años, que habla tanto francés como inglés, ¿no? Y hacer una landing específica de captación de eso y medir, porque igual nos damos cuenta que, joder, de esa manera lo que conseguíamos antes desde Francia es muchísimo menor de lo que estamos consiguiendo ahora, ¿no? Y ya está, esto es todo. Espero que en este poco rato que hemos tenido, que ha sido media horita, os haya servido os haya sido interesante. Como os digo, seguiremos con esto. Lo siguiente que vamos a hacer es toda la parte de comportamiento, es decir, vamos a ver cómo el usuario se relaciona e interactúa dentro de nuestra plataforma, sobre todo para intentar detectar puntos de dolor o puntos en los que no estamos dando respuesta de alguna manera, ¿no? Ya sea a nivel de, por ejemplo, de usabilidad, a nivel de diseño, pero también a nivel estratégico de producto o de servicio. Y esto es todo. No hay preguntas, por ahora estoy viendo que no hay preguntas. Si queréis me podéis escribir a edorta@lines.com, me escribís y bueno, los próximos días os prometo que haré lo máximo posible por daros respuesta. Y esto es todo, espero que os haya gustado y muchísimas gracias, nos vemos en el próximo webinar.